Sabemos a medias tintas qué pasó con el coronavirus. En algún momento hubo una manipulación de información por los medios de comunicación. A día de hoy no hay respuestas. ¿Por qué seguir insistiendo en esas vacunaciones cuando tú sabes que su eficacia tampoco ha sido del 100%? ¿Cómo la humanidad se dejó llevar por algo que desconocíamos? La tercera dosis, la cuarta dosis, hay que reforzarse. ¿Por qué me estás siguiendo en insistir en que utilice la que hemos utilizado hasta ahora si no funciona? Unas mascarillas, que es un pedazo de papel, esos tejidos estaban llenos de gérmenes. Los hospitales que alimentaban el número de personas que habían muerto, todo era consecuencia del COVID. Anthony Fauci, ¿qué es lo que sabemos de ese señor? Individuos sin escrúpulos, donde su propia reputación y su propio bolsillo esté por delante de la salud del mundo. El miedo que hay es que esto se pueda llegar a volver a repetir. Hay muchas mentes que hablan de una agenda global, Agenda 2030. ¿Qué es eso? Marianne de la Fuente es una destacada periodista de Hard News, reconocida a nivel internacional por su compromiso y profesionalismo. De la Fuente, periodista, escritora y presentadora de televisión, ha sido galardonada con 2 doctorados honoris causa, más de 50 reconocimientos internacionales y el prestigioso Emmy Award. Autora de 4 libros, Marianne destaca por su autenticidad, valentía y dedicación a la verdad, lo que la ha posicionado como una de las figuras más respetadas y confiables en el periodismo contemporáneo. Hoy es mi invitada en Cómo Curar. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Marianne de la Fuente, bienvenida a Cómo Curar. Muchísimas gracias, estaba encantada de saludarte y de poder compartir un ratito contigo. Un gusto tener una periodista española en mi podcast, yo que también crecí en España y las dos estamos viviendo y investigando diferentes cosas en Estados Unidos. Tú eres una periodista que ha estado en guerras, ha entrevistado a presidentes y en ese canal que estamos tan interesados en la salud nos hacemos preguntas, especialmente por lo que está ocurriendo a nivel político, por ejemplo, con Fauci, por lo que sabemos a medias tintas que pasó con el coronavirus. Sí sabemos que ese virus existió, pero ¿tú crees que en algún momento hubo una manipulación de información por los medios de comunicación? Absolutamente. Mira, yo no soy investigadora, yo no soy científica, yo soy periodista. Nunca he sido amiga de las teorías conspirativas, pero sí, obviamente, de los hechos. Cuando uno emite una opinión, como la que yo voy a dar ahora, no lo estoy haciendo ni desde la pasión ni desde el desencanto, lo estoy haciendo en base a la información que tenemos hasta este momento. Y yo tengo amigos personales, gente que quería mucho, que conocía a vecinos, colaboradores, que perdieron la vida con el coronavirus. En España, como sabrás, fue uno de los países donde más atacó. Italia y España fueron los 2 países donde el virus realmente hizo una especie de tsunami. Y Estados Unidos llegó casi al final o en la mitad final de ese proceso donde todos los países empezaban a darse cuenta que esto era una pandemia, o sea, que era un mal global, que no era un mal solamente de 2 países o 3. Cuando pasa todo este tiempo y te das cuenta de cómo la humanidad se dejó llevar como si fuéramos, ¿cómo explicarte? Como si estuviéramos maniatados, que de alguna manera lo estuvimos, por algo que desconocíamos, pero que estaba más allá del alcance de cualquiera. Cuando nos damos cuenta de que esa manipulación informativa que hubo, fíjate, desde el primer momento del coronavirus en China, cuando los medios de comunicación chinos, un país donde obviamente la libertad de expresión no existe, hicieron desaparecer incluso a los propios investigadores médicos que estaban participando tratando de dar explicaciones de dónde había salido este virus, hasta el hecho de no contener a su propia población y permitir que siguieran viajando, expandiendo ese virus, hasta la forma en la que se fue tratando posteriormente. Había un gran desconocimiento y en aquel momento tú veías que la gente moría y tú veías que cada vez aumentaban los números
y que los medios de comunicación nos dejábamos llevar por esa información que nos daban, por personas que tú hasta ese momento creías decentes, creías que eran las más capacitadas para poder dar esas opiniones. Y los gobiernos del mundo se dejaron arrastrar y obviamente en las decisiones de esos gobiernos nos dejamos arrastrar todos. Y nos dimos cuenta de muchísimas realidades que hasta ese momento no hubiéramos ni siquiera podido imaginar. Dame un ejemplo. No hubo clases sociales. Desde el más rico hasta el más pobre, todo el mundo se tuvo que meter en su casa. Da igual que tú tuvieras un Mercedes, que vivieras en una mansión o que vivieras en un departamento de 4x4. Tuviste que recluirte en tu casa. Tus decisiones pasaron a ser las decisiones de los demás. Tú no podías salir, tú no podías ver a tus seres queridos, tú no podías ver a tus amigos, tus niños no podían salir a jugar. Quiero decir, fue algo que nos pilló. Yo creo que es algo que no tiene ni siquiera una palabra para poder definirla, Coco. Lo que sí define todo esto es la lección que hayamos podido aprender. Y la lección es muy importante, porque a día de hoy, 5 años después, no hay respuestas. A día de hoy la gente nos seguimos preguntando, ¿cuándo nos dirán la verdad? ¿Cuándo tendrán el coraje, de la misma manera que nos maniataron, de la misma manera que nos encerraron, de la misma manera que pusieron a nuestros niños mordazas sin que fueran necesario y sabían en ese momento que eso no era necesario? ¿Cuándo tendremos la respuesta concreta que hará salir de todas estas teorías conspirativas? Yo dudo mucho que la tengamos. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. ¿Cómo cuáles? Dinero, mucho dinero, el poder, la fortaleza de las compañías farmacéuticas, el poder que tienen de repente algunos individuos para manejar presupuestos que no son los suyos, que son presupuestos que pertenecen a un país, a un gobierno, a tu bolsillo y al mío, para invertir en cosas que a lo mejor no son las más razonables, ni son las que pueden llevar a un bien a la humanidad, sino a un mal a la humanidad. Yo todavía me pregunto, y voy a ser extremadamente clara con eso. Yo te he dicho desde el principio que yo no creo en las teorías conspirativas, ni voy a levantar tampoco testimonios o hechos que no hayan pasado, porque no hay pruebas sobre eso. Ojalá yo pudiera estar aquí y decirte, esto fue una venganza. No lo sé. Por eso os digo, ojalá tengamos algún día las respuestas. Pero a día de hoy, lo que sí sabemos es por qué el señor Fauci no nos da una respuesta clara de qué estaba haciendo el dinero del bolsillo de los contribuyentes estadounidenses en un laboratorio en Wuhan, donde se estaban experimentando con armas biológicas. ¿Desde cuándo empezó ese experimento? Mira, yo no tengo ni la menor idea, pero por lo que obviamente a día de hoy sabemos, ya hay estudios y ya hay conferencias y ya hay programas de televisión que se hicieron allá por el año 2013, 2014, 2015, es decir, esto viene con una anticipación enorme. Yo no sé realmente qué fue lo que pasó. Me encantaría decirte que a ciencia cierta esto era un arma biológica y se escapó. Yo no tengo ni la menor idea qué pasó. Lo que sé es que cuando al público, ni siquiera de Estados Unidos, cuando al pueblo americano, cuando al mundo entero no se le da una respuesta concreta, esas teorías conspirativas crecen. Y a día de hoy, el hecho de que todavía hayan seguido insistiendo, por ejemplo, con una vacunación obligatoria, sin que esa vacunación obligatoria esté certificada su eficacia. Porque fíjate, con el tema de las vacunas fue muy interesante. Claro, obviamente, en medio de toda esta pandemia, cuando la gente caía y morían tus amigos, pues obviamente te dicen que hay una vacuna que a corto plazo obviamente no ha sido investigada, pero que al menos sí se sabe su eficacia para parar los contagios y para parar que tú pudieras ser la siguiente víctima, obviamente tú por una cuestión social. En mi caso, además, como periodista que tenía que viajar, etcétera, 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 pues no tuve más remedio que ponerme esa vacuna. Pero yo siempre cuestioné que una vez que tú te has puesto esa vacuna y que más o menos ya hay un plan de contingencia y que ya los contagios no son iguales y que las mutaciones del virus no son tan severas y que ya estás viendo que además hay diferentes mutaciones del virus, ¿por qué seguir insistiendo en esas vacunaciones cuando tú sabes que su eficacia tampoco ha sido del 100%? ¿Por qué no permitir de repente una investigación a mediano y a largo plazo que pueda decirnos qué efectos secundarios podía llegar a traer? Y eso no ocurrió nunca, no pasó. Y nos dimos cuenta tristemente que esas vacunaciones obligatorias, en algunos casos de personas sobre todo que eran inmunodeficientes, que no tenían
pues tenía unos efectos secundarios muy severos. Y ha habido a día de hoy cifras de muertos y de personas que tienen enfermedades que vienen secundarias de esa vacunación que están a la luz. ¿Qué efectos secundarios sabemos ahora que se han vinculado directamente? Cardiopatías se está investigando ahora, pero los especialistas, que son los que sí lo saben, los que han tenido la oportunidad de investigarlo, ya están aduciendo a que esos efectos secundarios de la vacuna son los que están ocasionando estas nuevas enfermedades. También hablan de una incidencia más alta a muertes post-COVID. Mira, yo lo que sé, a mí me llamó la atención varias cosas. Una, yo recuerdo perfectamente que cuando hubo una mutación de ese virus a Omicron, todavía había una campaña muy activa de vacunaciones. Hay que ponerse la tercera dosis, la cuarta dosis, hay que reforzarse. Ahora vamos a incluir también a los niños. Claro, a mí me da un miedo enorme, porque ya no estás hablando solamente te estás metiendo en el saco una población mucho más vulnerable, con la misma investigación sobre esas vacunas. ¿Y cuál era esa investigación? ¿Qué es lo que se sabía? Ese es el problema, que no existía, excepto que había logrado frenar de alguna forma los contagios, tampoco se había podido demostrar su eficacia al 150% y mucho peor cuáles eran los efectos secundarios a mediano y a largo plazo. Eso nunca se había podido comprobar. Y sin estar todavía comprobados los efectos a mediano y a largo plazo, el problema que hay es que te siguen insistiendo en esa vacuna cuando el virus se ha mutado y tú tienes a esas mismas fuerzas que empujaban las vacunas pidiendo nueva financiación para la investigación de una nueva vacuna que combata el Omicron. Entonces, es de cajón. O sea, 2 y 2 son 4. Si usted está pidiendo dinero para investigar una vacuna que funcione con esta nueva cepa del coronavirus, ¿por qué me está siguiendo en insistir en que utilice la que hemos utilizado hasta ahora si no funciona? ¿Tú crees que eso creó una confusión para la población general? Porque el público no son científicos, no son médicos, no son periodistas, no son investigadores, cada uno tiene su trabajo. Se guían por lo que se nos dice. ¿Cómo piensas que esa incisión en que se recibiera una tercera dosis, un refuerzo, afectó a la población en general? ¿Tú crees que se sintieron coaccionados? Absolutamente, no coaccionados, obligados. Tú no viajabas si tú no tenías una cartilla que te demostrara que te habías puesto la segunda dosis. Tus hijos no podían ir al colegio si no demostraban que estaban vacunados. Tú no podías ir a tu lugar de trabajo si no demostrabas que tenías una vacunación. Por supuesto que fue algo mandatorio, donde la gente no tuvo la posibilidad de elegir. Y te lo dice una persona que nunca fui una persona en contra de esa vacuna, porque si a mí, como ser humano, me dicen que esa vacuna va a prevenir que las personas que estaban a mi alrededor y que murieron como consecuencia del coronavirus se pueden llegar a salvar para que este contagio no siga de esta misma manera y que mi propio hijo de repente no se contagie, pues es obvio que voy a hacerlo. Pero me cuestiono inmediatamente, según el tiempo avanza, cómo está avanzando también la investigación sobre esa vacuna. No solamente vacúnense, sino investiguen a mediano y a largo plazo cuáles son esos efectos secundarios, que son extremadamente severos. ¿Tenemos ahora mismo esa investigación? ¿Se está llevando? Claro que está. Mira, hay muchas investigaciones. El problema es que te la hagan pública. El problema es que tú y yo nos enteremos. Y el problema es que quieran que nos enteremos. ¿Por qué? Te digo, por la cantidad de intereses que esto ha llevado. O sea, la cantidad de millones y millones de dólares que se han embolsado esos laboratorios farmacéuticos, no solamente en la investigación, sino en la producción de esas vacunas. Hay quienes piensan que Fauci era una buena persona, que él estaba intentando proteger a la nación. ¿Qué es lo que sabemos de este señor? Mira, a mí no me importa si el señor es una buena persona o una mala persona. A mí lo que me importa es que sea honesto. A mí lo que me importa es que diga la verdad, que no entre en dudas, que no entre en contradicciones, porque él era la persona. Si Marianne de la Fuente le hubieran encargado ese trabajo, yo podría decirte lo que dije, Diego, no tengo ni idea, etcétera, etcétera. Pero la persona más preparada supuestamente de la nación para llevar a cabo todo eso, las contradicciones infinitas que este señor está haciendo en las comparecencias a las que ha tenido que acudir al Congreso. ¿Cuáles son algunas de las contradicciones? Por ejemplo, ahora ya se ha sabido que se utilizó un vehículo diferente al oficial para mantener ciertas conversaciones con algunos de sus allegados con el tema de las vacunas y de las declaraciones que se tuvieran que hacer sobre las vacunas. ¿Por qué no utilizas el canal oficial? ¿Por qué tienes que salirte de ese canal? Porque esos emails ahora están y los tiene además, como te digo, el comité de
de Investigaciones del Congreso. ¿Se sabe lo que decían esos correos? Muchos de ellos eran informaciones sobre en la época de la vacuna y en la época de cómo se estaba desarrollando todo eso, de lo que se decía y lo que no se debía decir. O sea, hay cerca, creo que hay una carpeta con más de 96 documentos sobre eso. Pero sobre todo su honestidad. Fauci no es un hombre honesto. ¿Y por qué dices eso? Bueno, es una percepción, como te digo, yo no lo conozco, no me he sentado con él, pero soy periodista, llevo muchos años ejerciendo este trabajo y me doy cuenta que cuando una persona incurre en esas contradicciones y que no es absolutamente honesto para decir, oiga, me equivoqué, tienen ustedes razón, yo les dije a la gente y a los niños que se escondieran detrás de una máscara cuando yo sabía que esa máscara no funcionaba. Sale ahora. ¿Y saben el qué? Y vamos a ponernos a tantos metros de distancia. ¿Dónde sacó usted que nos teníamos que poner a tantos metros de distancia? ¿Dónde estaba la prueba que nos podía proteger a nosotros? Esas mamparas de cristal, hubo gente que se abrazaba con bolsas. O sea, se vivió una locura que si nosotros... Esto es una película de terror, de ciencia ficción, como esas que veíamos antiguamente, esos virus que se contagian, etcétera, pero llevado a la realidad y a un extremo nocivo. La noción de todo esto, Coco, es que abramos los ojos. Y lo principal de todo esto es que no nos volvamos a dejar llevar por individuos sin escrúpulos, donde su propia reputación y su propio bolsillo esté por delante de la salud del mundo. Cómo curar es un podcast sin fines de lucro, libre de patrocinadores. Si deseas ayudarme, puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com, donde encontrarás las fórmulas que he creado desde 1999, 100% naturales para tu salud, belleza y cuidado del hogar. Una de mis fórmulas favoritas es Happy Tummy. Es efectiva para quienes tienen problemas de distensión abdominal, reflujo, gastritis, gases, digestión pesada o inflamación en el abdomen al comer. Añade 15 gotas antes de cada comida y disfruta de una barriguita feliz. ¿Tú crees que el dinero fue un factor que motivó a decisiones incorrectas? Mira, yo quisiera ser de los miles de millones que nos enteráramos realmente de cuál fue la causa verdadera que originó toda esta pandemia. Creo que todos tenemos ideas claras de que esto no vino por comerse un murciélago en un wet market. Somos a estas alturas un poco más vivos que todo esto y más inteligentes que todo eso, y sobre todo tenemos pruebas a nuestro alcance que nos demuestran que eso no fue así. Pero a mí me gustaría ese tipo de respuestas que yo te daba cuando comenzábamos a conversar. ¿Qué hace el dinero del bolsillo de los contribuyentes americanos en un laboratorio que investiga con armas biológicas en un país adversario de los Estados Unidos, un país comunista como es China? ¿Se les ha hecho esta pregunta? Claro que se le ha hecho esa pregunta, el tema es que no la contestan. ¿Y qué dicen? Nada. Nada, no sabe, no contesta. Fauci es extremadamente inteligente para saber... Bueno, no es inteligente porque yo creo que la gente ya le ha visto, como decimos en España, el plumero. El tema es hasta dónde va a poder sostener todo eso y hasta dónde las pruebas van a ser mucho más que lo que él diga. Yo no dudo, fíjate lo que te estoy diciendo, y me voy a tirar a la piscina sin agua, que va a llegar un momento que por las contradicciones del señor Fauci, por lo que hizo, por su contribución a todo este desastre, va a llegar algún momento donde va a tener que responder ante la ley. ¿Hasta ahora en qué punto están estas cuestiones que le están presentando? ¿Es en un juzgado? ¿Cómo es? Bueno, él ha cometido perjurio, él ha mentido al Congreso de los Estados Unidos, se le han demostrado las pruebas que mentía ante el Congreso de los Estados Unidos y yo me imagino que eso va a seguir avanzando. El tema aquí, Coco, es que cada vez salen más cosas a la luz. Y yo creo que la gran ventaja que hay es que ese mediano y largo plazo del que yo te hablaba cuando nos obligaron a todos a vacunarnos en el corto plazo, ese mediano y ese largo plazo son los que van a ir poniendo todas las piezas que nos faltan para completar esto. Todo eso que está ocurriendo con Fauci va a salpicar a otras personas que estaban en el mando, en la decisión. Es que yo creo que la persona que estaba en ese momento tomando las decisiones era él. Entonces él es la persona que en primera persona tiene que responder por todo esto. Y luego después, si a eso le sumas, obviamente, lo que ocurrió con diferentes gobiernos, lo que, por ejemplo, en España, tú sabes que la venta de mascarillas se le dio a una empresa concreta
o por ejemplo el tema de los respiradores, que se sabía que no funcionaban cierto tipo de respiradores y se le obligó a la gente a poner a los respiradores, o los hospitales, por ejemplo, que alimentaban el número de personas que habían muerto por COVID porque recibían un dinero por cada persona que había sido tratada de COVID, cuando mucha gente murió de un infarto de miocardio y otro murió de un golpazo en la cabeza, pero todo era consecuencia del COVID. Cuando nosotros seamos capaces de tener la verdad detrás de todo eso, yo creo que vamos a ser mucho más felices y más libres, porque el miedo que hay es que esto se pueda llegar a volver a repetir. El miedo que yo tengo es lo pasivos que somos los humanos, aun cuando somos valientes, bajo la presión de la diferencia. ¿Por qué nos cuesta tanto ser diferentes aun cuando cuestionamos lo que nos están diciendo? Porque nos están obligando. Porque una cosa es que tú tomes una decisión desde tu independencia y desde tu punto de vista, y otra cosa es que tú tengas al gobierno de tu país diciendo que si tú sales después de las 7 de la tarde o de las 8 de la noche te voy a llevar detenida y te voy a poner cargos. Claro, es obvio que cuando tú ves además que los medios de comunicación, que en ese momento nos alimentábamos de todo lo que estaba ocurriendo, empiezan a llegarnos información, es información que tenemos que dar, porque se supone que esa información nos está llegando del presidente de tu país, nos está llegando del primer ministro de Sanidad, que está llegando de los investigadores que se supone que saben, porque en medio de este desconcierto, nosotros como periodistas somos los que menos sabemos. Nosotros somos simplemente testigos y maquinitas de acaparar información para poder dar esa información. Pero eso fue al comienzo. El tema ahora es, y ahí voy a la pregunta que tú estabas haciendo, yo entiendo que todos fuéramos monigotes que nos dejamos llevar en un primer momento, por diferentes razones. Ahora, hoy, 5 años después, y con lo que se sabe, la prensa tiene que exigir respuestas. La persona que se vio en aquel momento encerrada en su casa y que pasó por toda esa situación terrible de ver morir a familiares a la distancia sin poder ni siquiera abrazarlos. Aquí hay una senadora que si no hubiera sido por su impulso, aquí había gente mayor que se moría solita en un hospital. Padres de familia que se morían solos en un hospital porque era mandatorio que murieran solos porque no podían recibir visitas. ¿Quién va a ser ahora culpable de todo eso? ¿Quién tiene la responsabilidad de todo eso? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer, Coco. ¿Y qué es lo que la gente puede hacer? Exigir respuestas. ¿Y cómo lo hacen? Exigiendo a los medios de comunicación que se hagan preguntas. Yo he empezado diciéndote, yo no tengo la respuesta. Yo no voy a levantar teorías conspirativas sin tener pruebas. Lo que yo te he hablado aquí ahora está basado en las investigaciones que del 2019 al 2024 se han hecho. Ojalá te pudiera adelantarme al futuro y en el 2030 decirte esto fue realmente un complot, esto fue un arma biológica, se les escapó de la mano, o simplemente fue una manipulación de un virus que querían buscarle, como estábamos hablando ahora, una vacuna que funcionara y crear la expectativa para esa vacuna y se les fue de las manos. No sé decirte a día de hoy, en el 2024. Lo que sí te puedo decir con total certeza es que ya se ha comprobado que hubo quien se hizo muy rico con el tema de las vacunas, que hubo manipulación de la información, que se han tapado cosas y que a día de hoy no nos han dicho la verdad y que nosotros debemos exigir que nos la digan. Mariana, ¿en qué punto fue en el que tú te diste cuenta de que la información que tú podías dar no era objetiva porque estaba llegándote manipulada? Pues en el momento que empezaron a salir las investigaciones por ejemplo, las mascarillas. Nos obligaron a los niños a ponerse unas mascarillas, que es un pedazo de papel que además hecho en China, en los lugares y con la premura que se hacían en China, esos tejidos estaban llenos de gérmenes y se los obligaban a las criaturas a ponérselas en la boca desde la mañana hasta la noche. Cuando toda esa información salió a la luz, yo dije, espérense un segundo, ¿dónde ha sido realmente probada la eficacia de estas mascarillas? A lo mejor un tipo de mascarilla sí era espectacular y buena, pero esas mascarillas que se hicieron a la moda, que ahora me pongo una que tiene brillantitos y ahora le obligo al niño a poner esta otra, nos volvimos realmente peleles sin cuestionar. Pero claro, es que ¿cómo cuestionabas si esto no era un mal que te aquejara a ti, que vives en Doral, sino que era un mal que estaba aquejando a la humanidad? ¿Cómo tú podías ser ese granito de arena que cuestionara todo eso? Cuando empieza a llegar la información, cuando empiezan a llegar los estudios, obviamente ahí es cuando se empieza a cuestionar. ¿Te sentiste sola como la primera que empieza a cuestionar o te topaste con otros periodistas dentro del ámbito
que empezaban a cuestionarse qué estamos haciendo aquí, estamos siendo manipulados. Yo creo que una gran parte de la prensa que despertamos todos al mismo tiempo y exigimos preguntas. O sea, yo no puedo dar una respuesta si la persona que es el culpable o la persona que ha estado detrás de las investigaciones o el que no me da esa respuesta, yo no me la puedo inventar. Lo que sí puedo hacer, como te digo, es poner en esta mesa todo lo que yo voy teniendo y que las personas que nos están viendo saquen sus propias conclusiones y que exijan las respuestas a nuestros gobernantes. Esto no se puede olvidar, Coco. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto fue tan terrible que cuando salimos de esto es como que la gente quería desvestirse de todo eso y no quiero que me hablen más de nada más de esto. O sea, ya, es una saturación absoluta, seamos felices, volvamos a salir, volvamos a unirnos con nuestras familias. Pero ¿saben el qué? Para poder hacer eso es necesario, absolutamente necesario, que exijamos respuestas. ¿Cuándo crees que nos llegarán algunas respuestas? ¿Están llegando algunas? Yo creo que las respuestas las vamos a tener cuando haya realmente esa presión por parte de nuestros políticos, esa presión por parte por parte nuestra. Exijamos preguntas, exijamos respuestas, perdón. Hay ciertos grupos que piensan que antes de que COVID apareciera había un interés en probar ese tipo de vacunas diferente. Quizás no con la idea de que iba a crear el mal que creó a nivel global, sino una manera de impulsar y una manera de que el gobierno financiara estos nuevos estudios. ¿Qué podemos aprender si esa fuera una realidad? No lo sabemos, pero si esa fuera una motivación, ¿qué podemos aprender no solamente como población, pero también a nivel geopolítico de cómo todos los gobiernos, o sea, no es que nosotros fuéramos títeres, sino que todos los gobiernos repetían lo mismo. Pero es que estábamos ante una pandemia, es que esto no se había visto nunca. O sea, cuando tú veías los animales tomando las calles en las grandes ciudades, cuando tú veías, como te digo, el hecho de que todo el mundo estaba encerrado en su casa sin importar su condición social, su raza, fue un encierro masivo. Fue algo que nos afectó al mundo como mundo. Es muy difícil que uno pueda decir, vamos a ver, ¿y yo qué es lo que yo puedo hacer? Te doy una mala noticia, no vamos a poder hacer nada. Tú podrás tomar la decisión después de lo que ha ocurrido de si te quieres someter a esa orden de vacunarte y de hacer lo que ellos te digan. Que yo creo que ahora les va a ser mucho más costoso que la población asuma de esa misma manera que tienen que hacerlo. Yo creo que ahora, si esto llegara a ocurrir, la gente se cuestionaría de una forma muy diferente todo esto, Coco. Pero la mala noticia es que mientras todos esos intereses económicos salgan, yo no soy científica, yo soy periodista. Si a mí me dicen mañana y me llega información que una vacuna puede llegar a salvar una vida y a mí me dicen mañana que esto puede llegar a frenar los contagios, y yo tengo hijos en mi casa y no quiero que se contagien, por una cuestión hasta de responsabilidad social lo voy a hacer. Yo no soy de esas voces locas que dicen no a las vacunas, no. A mí usted deme hechos y yo entonces le digo realmente lo que yo considero. En ese momento yo fui una de las que se sometió por precaución, por responsabilidad social, incluso pensando que a la larga podría ser nocivo para mi salud porque no se había comprobado ni a mediano ni a largo plazo. Si hoy a mí me pasa una cosa similar, me lo voy a tomar de una forma diferente porque me he dado cuenta de la manipulación que hubo, de las mentiras que se envolvieron, de la falta de respuestas, de la falta de transparencia, de todo lo que eso movió, y me va a hacer cuestionármelo de una forma diferente. Hay muchas mentes que hablan de una agenda global, Agenda 2030. ¿Qué es eso? Bueno, la Agenda 2030 no es ciencia ficción, la agenda es un grupo de élite en el mundo que quiere de repente pues conseguir un mundo diferente, un mundo sin fronteras, un mundo donde defeat the police, donde no haya cuerpos de seguridad. Pero más allá de las agendas y más allá de las teorías conspirativas, es decir, el 2030 o el 2025, o sea, más allá de todo eso, Coco, yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta es hasta qué punto, no solo como individuos, sino como sociedades, como países, como planeta, fuimos capaces de dejarnos llevar, como tú dices, por una situación que no entendíamos y que de alguna manera pues, seguimos todos como ovejitas por el mismo sitio. La lección que hemos aprendido de eso es más potente que cualquier agenda 2030, 2025.
la gente ya se está dando cuenta de lo que hay. Y su propio despertar y lo que a él le pasa, si tú tienes, como te digo, una responsabilidad con tu familia, con tu trabajo, si tú tienes que alimentarlos, si tú tienes que vestirlos, si tú tienes que tener un empleo, si tú tienes que salir a comprar, todas las cosas que tú ves a tu alrededor son las que van a conformarte a ti como ser humano para que puedas tomar decisiones. Marian, tú has entrevistado a muchos presidentes, a muchos políticos. ¿Cuál es la entrevista que has hecho en tu carrera que te ha causado más impacto emocional, que has recibido algo que no esperabas? Mira, en 30 años es obvio que además trabajando en una cadena nacional e internacional, porque en principio empezamos en CBS Telenoticias, que era una cadena 24 horas de noticias en español para toda América Latina, Estados Unidos y Europa, o sea que nosotros cubríamos todas las conferencias, asambleas, tomas de posesión, etcétera. En esos 30 años he tenido la oportunidad de asomarme a los ojos de los que tenían todo y a los ojos de los que no tenían nada. Si tú me pides ahora mismo que yo te diga qué entrevista, hubo muchas. Quizá a nivel político, una de las que más me impactó fue la de Nelson Mandela, que tuve la oportunidad de hacerla, creo que fue de las últimas que le hice en mi viaje a Sudáfrica, y que fue una entrevista que además, fíjate qué cosa tan curiosa nos ocurrió. Yo iba con un equipo de producción de Sudáfrica, encabezado por Sufri Coffee, y cuando nosotros llegamos a hacerle la entrevista, él ya nos habían advertido que él estaba bastante malito. Veníamos de Robben Island, de cubrir la cárcel y de estar con su compañero de celda, que nos contó anécdotas maravillosas sobre la vida de Nelson Mandela y sobre todo de su encierro. Y te voy a hacer un inciso porque hubo algo que me contó que me llamó la atención, porque Robben Island está muy cerca de Johannesburgo. Yo le pregunté en un momento dado, ¿por qué no pensaron nunca en escaparse? ¿No pensaron nunca en, no sé, tirarse al agua y nadar y escaparse de esta locura? Era una celda que con los brazos abiertos tocabas un extremo y otro extremo y los mandaban a las minas. Era una vida absolutamente terrible para un prisionero político. Y él dijo, ¿sabes el qué? Si yo hiciera eso, estaría demostrándoles que yo soy un delincuente, que soy un criminal, yo soy un preso político. Regresando a la entrevista que nosotros fuimos a hacerlo, me habían dicho que estaba malito. Cuando empezamos la entrevista, en un momento dado empezó a tocarme la mano y a llamarme Mimi, que es una de las esposas que él tuvo. Y decidimos, por respeto a él, cortar la entrevista y no hacer la entrevista. Entonces todo se quedó en algo interno, todo se quedó en las fotos, en el encuentro, el paseo, las tomas que se hacen fuera, pero lo que fue la entrevista en sí como tal no la hicimos, y eso me impactó mucho. Y me impactó sobre todo las entrevistas después del 9/11. ¿Estuviste en el 9/11? Sí, claro. Estaba en vivo en el momento que ocurrió. ¿Cuál fue tu sentimiento no solo como periodista, sino como mujer, como humana, en estar en esa destrucción y ese sufrimiento tan grande? Mira, fue una locura. Yo iba como todos los días a mi trabajo en la parte internacional y estaba en vivo y me pasaron una notita. Hay un incendio en la torre norte del World Trade Center. A los 2 minutos, una avioneta Cessna se acaba de chocar contra las torres gemelas. Yo miré el espacio aéreo, era muy temprano, y dije, caramba, eso es un área restringida. Y además, o sea, no encuentro yo que ya me sonaba algo raro. Cuando estaba en vivo, de repente se me ocurrió decir, señores, tengamos en cuenta una cosa, el World Trade Center en el 93 fue objeto de un ataque terrorista, en febrero del 93 fue objeto de un ataque terrorista, y hace como 3 noches, si es cierto, yo había estado escuchando una entrevista a la BBC donde hablaban de un saudí que prometía que iba a llenar los Estados Unidos de viudas. Se me quedó la frase de voy a llenar los Estados Unidos de viudas. Y en ese momento las cosas de la vida hice un paralelismo y dije, no se olviden ustedes que dentro del espectro de causas que puede haber, porque no hay ninguna oficial, de repente puede haber algún paralelismo con el 93. No acabo de decir eso cuando vemos el avión irse contra la Torre Norte. En ese momento nos quedamos fríos, pero fríos. O sea, fue un silencio sepulcral. Le digo, hay un avión que se ha chocado contra la torre, tal. Empezamos a hilar todo lo que estaba ocurriendo. Me llamó el director de noticias, me dijo, entras inmediatamente en Nacional con la cadena. Entré con Telemundo Network, empezamos a hacer toda la cobertura de Telemundo Network desde el comienzo. Ahí empezó a llegar la información y ahí fue cuando digo, no se olviden ustedes que esto puede ser un ataque terrorista por lo que ha ocurrido. Y ese mismo director de noticias me dice,
me llama y me dice, what the hell are you saying? Y le dije, believe me, no sé cuál es la traducción que te han hecho, porque en aquel momento ese director de noticias, de las cosas que pasan habitualmente, no hablaba español, estaba en un medio era Telemundo y era el vicepresidente de noticias y no hablaba español. Entonces uno se ponía a preguntarte cuando te decía, you're doing a hell of a work, why? O sea, ¿qué has entendido lo que yo he dicho? Pero por respeto obviamente nadie cuestionaba eso, pero en aquel momento sí le cuestioné quién te tradujo lo que dije, porque lo que acabo de decir es que dentro de las especulaciones, porque no hay ninguna versión oficial, esa la estamos esperando, no podemos descartar un ataque terrorista. Y colgando con él el avión, en plenas cámaras, ya se vio que obviamente era un ataque terrorista y eso me sirvió a mi primer Emmy. Yo gané el primer Emmy con esa cobertura que hicimos en Telemundo Network sobre el ataque del 11 de septiembre. Además, un ataque que dio lugar a mi primer libro, El gigante de los pies de barro, que fue parte de todas las investigaciones y de todo lo que ocurrió desde ese mismo momento, de cómo se vivió en la redacción y lo que fueron pasando los días consecuentes. Yo estuve cerca de 2 días que no fui a mi casa, dormíamos en el canal. El olor a muerte. Muchas veces, me ha tocado leerlo muchas veces, desde que era muy jovencita, porque cuando empecé a trabajar me pusieron en la sección de sociedad y Casa Real, que luego me sirvió también para poder hacer todo lo que era Casa Real acá, estar acreditada en un canal como reportera de Casas Reales, significa que tienes acceso a todas las Casas Reales europeas y eso te sirve además para tener un bagaje para cuando después haces ese tipo de cosas, pero no me gustaba. Yo quería hacer delincuencia internacional y terrorismo. Y en aquel momento no había mujeres que lo hicieran. Entonces yo estaba fascinada porque me dieran la oportunidad de entrar en esa sección y me dieron la oportunidad. Y haciendo delincuencia internacional y terrorismo, me tocó cubrir todos los atentados de la banda terrorista ETA, desde el comandante Villalobos hasta Irene Villa, ir detrás de la policía, coches recién explotados, vísceras en un semáforo, una niña con un cassette clavado, sin piernas, sin brazos. O sea, es terrible. Pero de alguna manera el 11 de septiembre fue algo que nadie se podía imaginar. Fue un atentado, fue el despertar de Estados Unidos de que podían ser vulnerables, de que todo eso que se hablaba de que había ocurrido en otros países podíamos ser nosotros capaces de tenerlo acá. Aquí, hasta ese momento habíamos tenido el atentado de Timothy McVeigh, que era un atentado pero interno, pero un ataque externo de las características del 11 de septiembre en suelo estadounidense, en el corazón de sus finanzas, en el cerebro de su inteligencia en el Pentágono, con todo ese tsunami de acontecimientos en cuestión de horas, no se había visto nunca. Yo recordaré siempre a Jim McNamara, que lo adoro, el que era presidente de Telemundo en ese momento, y Alan Sokol, que era el vicepresidente de Telemundo en ese momento, que los adoro, con una lágrima en la redacción de noticias mientras nosotros estábamos hablando, con las manos a la cabeza, como estábamos todos, porque fue una imagen que yo creo que los que nos dedicamos a este negocio vamos a tardar mucho en poder procesar. Era tal el aluvión de información, tal locura de información. Y hasta que me vinieron refuerzos estaba sola. Después ya fueron llegando compañeros y se hizo una cobertura maravillosa, sin publicidad, por cerca de 2 días, donde casi toda la gente que trabajaba en la cadena se sumó. Y realmente fue una cosa muy, muy, muy bonita dentro de la tragedia. Y viajar sobre todo a Nueva York, con ese olor a muerte, con los aplausos de la gente cada vez que una cuadrilla de policía o de bomberos o de voluntarios pasaba, o el sonido de una campana cada vez que encontraban a alguien vivo, el olor a quemado en esa primera cobertura que tuvimos que hacer desde una de las estructuras que había en uno de los edificios que había quedado más o menos de pie en el World Trade Center. Caramba, pensar, ahí es donde te das cuenta de la vulnerabilidad de la vida, ¿no? De cuántas gente salieron esa mañana, se despidieron con un beso, cuántos de repente se despidieron sin tener la oportunidad de decirle te quiero a su mujer, otros enojados y no volvieron. Y esas sillas se quedaron vacías en las mesas. ¿Has tenido miedo en alguna de tus trayectorias de entrevista? Me hacen esa pregunta muchas veces, es muy imprudente en el sentido de que no veo el peligro. Lo ves después. Exacto. Fíjate cuando veo yo el peligro. Y me pasó el 11 de septiembre y me pasó ahora que estuve en Israel, cuando ocurrió el brutal ataque de Hamas a Israel. Estuve allá y tuve que ir hasta la Franja de Gaza y me quise meter en el Líbano, también en la frontera del Líbano, para analizar con un grupo que se llama ALMA, que investiga a Hezbollah, cuáles eran los pasos de Hezbollah, que iba a ser el siguiente
ataque de un grupo terrorista pro-iraní a Israel. Cuando llegas al hotel y de repente recibes una llamada de tu madre o de tu familia o de tu esposo que te dice, hey, ¿cómo estás? Y te das cuenta de que hacía 20 minutos, como me pasó en esta cobertura, en un fuego cruzado, y además está en el vídeo simpático entre comillas porque se me escapó, o sea, estaba grabando y de repente me cayó un pepinazo, como yo digo, súper cerca, dije, wow, este cayó cerca, pero no fue exactamente un wow, dije, este cayó cerca, muy cerca. Ahí es donde tú te das cuenta de que te metes en eso. O por ejemplo, cuando me ha tocado entrevistar narcotraficantes. ¿Cómo cuáles? Desde el cartel del Norte del Valle, Carlos Ramón Zapata, el Cíclope, hasta los Rodríguez Orejuela. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo un documental muy bonito con William Rodríguez Orejuela, el hijo que se llama... Empezamos a hacer el documental hace un tiempo porque él tiene una historia también muy potente de un hombre que no eligió ser hijo del cartel, pero le tocó ser el hijo de su padre y el sobrino de su tío y heredó por una cuestión natural durante un tiempo ese cartel. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía acá, ya está en libertad y su misión ahora ha sido explicarle a la gente que ese poder y esa imagen de poder te lleva en un momento dado a tener que perder hasta tu apellido. Entonces, es ese tipo de entrevistas, o por ejemplo, cuando me he metido a entrevistar a gente de las FARC en Colombia, o cuando he tenido que hacer, porque eso es lo que a mí me apasiona, eso es lo que a mí me gusta. Yo, como te digo, a mí las teorías conspirativas, para el que las hace y para el que se las come y para el que yo investigo, yo me nutro de la información que tengo, de las opiniones de la gente, de los testimonios de la gente, para que luego después la persona en su casa sea el que sea capaz de definir cuál es su verdad. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. ¿Cuál es el denominador común con todos esos narcotraficantes? Bueno, a ver, hay diferentes tipos de narcotraficantes. Yo ahora, por ejemplo, acabo de hacer un libro, que es mi último libro, que se llama Código Catleya. El Código Catleya es un libro que está basado en una historia real de una mujer joven, muy joven, colombiana, que por una cuestión de poder, ni siquiera ya de dinero, de poder, empezó a salir con el brazo derecho del Chapo Guzmán, el señor Cifuentes, Alex Cifuentes, y viendo lo que la rodeaba, quiso meterse más, proponiendo una película al Chapo Guzmán. Fue la primera que le propuso la película al Chapo Guzmán, proponiendo ciertos negocios, manejando los negocios del cartel en Ecuador, etcétera, etcétera. Y cuando esa niña, que todavía era una niña, a la que le habían dado mucho poder, está viajando desde Ecuador hasta México, pero hace una parada en el aeropuerto del Dorado, se le acercan unos individuos y dicen: tienes 3 minutos para decidir qué quieres hacer con tu vida. Somos agentes del FBI, te llevamos investigando cerca de 9 meses, 10 meses, no más, un año. Y en este momento puedes hacer 3 cosas: seguir tu viaje y no dudar en que te vamos a detener y vas a pasar muchos años en una prisión federal. Volver al cartel, y hay muchas posibilidades, por lo que hemos escuchado, de que salgas en una bolsa de plástico con los pies por delante, como escuchamos ya, o vienes con nosotros ahora, nos ayudas y vamos a ver la posibilidad de ayudarte en la situación que estás. El FBI nunca te promete jamás que te vayan a sacar tus cargos. Lo que sí te promete es que si tú colaboras, la recomendación que ellos hacen después en base a lo que has hecho al juez que tiene que dictarte a ti una sentencia puede significarte o una pena mucho menor o la conmutación de tu pena. En su caso, esta mujer estuvo cerca de 3 años siendo informante del FBI, llevando a las autoridades hasta el Chapo Guzmán y además llevando a las autoridades hacia narcotraficantes importantísimos en Canadá, porque además se fue para Canadá, se convirtió, en Canadá no existe la figura de agente. Entonces lo que hizo fue con el FBI le dice: mira, estamos en colaboración con las autoridades canadienses, tratando de identificar gente en los carteles, queremos que colabores también con ellos. Entonces ella dice: ok, perfecto, pero no se puede convertir, allí no existe la figura de informante. Entonces se convierte en agente con el RCMP
en la Policía Montada de Canadá y durante todo ese tiempo establece el negocio con el sobrino del Chapo Guzmán en Canadá y al mismo tiempo es un doble agente porque está trabajando para el FBI y para la policía canadiense. Entonces, ese libro, todas las entrevistas que tuve que hacer, la primera vez que a mí me llamaron a Nueva York, los agentes, el jefe de la brigada que estaba manteniendo toda esa investigación, esto fue antes del juicio del Chapo Guzmán, me dijo, sé que estás haciendo este libro, y yo le dije, ok, si lo sabes, ¿por qué me permites hacerlo? Y ahí te das cuenta también de la lucha, aunque ellos no te van a decir nunca que existe esa lucha entre las agencias federales, pero la hay, de quién se pone la medalla, porque en la foto salió la DEA acompañando al Chapo, si yo llevo 9 años y a mí no me han mencionado. Entonces, de alguna forma es como que se solapó esa especie de permiso para poder sacar este libro, pero sobre todo para explicarle al público las investigaciones, cómo se realizan las investigaciones, lo que se juegan, y la figura del informante, que hasta este momento siempre se ha hecho una apología de que el narcotraficante al final acaba siendo una persona buena, las novelas lo ponen guapísimo, la gente se enamora del narcotraficante. No, señores, son delincuentes. Al final del día son delincuentes, son asesinos. Que luego después rectifiquen, está fantástico. Pero lo cortés no quita lo valiente. Las muertes no te las quita nadie. Yo a Carlos Ramón Zapata en una entrevista le dije eso, porque me estaba hablando de todo eso, le dije, ¿cuánta gente has mandado matar o cuánta gente has matado? Y me miró que me quería matar él. Y me dice, si yo te respondiera, tendría a las agencias federales a la puerta de este estudio. Me dio la respuesta. Porque no nos podemos dejar llevar por esa imagen bucólica ahora de las narcoseries y de todas estas cosas, porque eso no es la realidad, señores. No es la realidad. ¿Has tenido que hacer alguna entrevista de incógnito? Muchas. Y he trabajado también con la policía y he estado cableada en un momento dado con la policía. Explícame. Y no te puedo decir más. Cuando haces esas entrevistas en las cuales estás poniendo tu vida a riesgo, porque si no, no irías de incógnito, ¿qué te impulsa? ¿Qué te motiva? El hecho de saber. Fíjate, a mí, si tú me dices qué palabras me definirían, hay muchas, pero yo creo que hay dos. Una es la resiliencia, que como los juncos uno se dobla pero no se termina de tronchar, ¿no? Siempre tiene la capacidad de volver a enderezarse. Y dos, las ganas. Las ganas de tener ganas, las ganas de saber más, las ganas de ser mejor, las ganas de poder aportar a las personas que tienen la confianza puesta en mí esa información que a lo mejor ellos no tienen y que por mi trabajo yo les puedo llevar. Esas ganas de ser mejor, ganas a todos los niveles, como ser humano, como profesional, como compañera, como amiga. Esas ganas me definen. Y esas entrevistas y por qué sigo haciendo lo que estoy haciendo es porque tengo ganas de verdad de poner mi granito de arena en este mundo que en este momento está tan convulso, Coco. ¿Cómo quisieras que te recordaran? Pues mira, yo sé que cada uno tiene una forma pero yo creo que la gente, y han pasado muchos años y sigo haciendo este trabajo, creo que me ve con respeto, me ve con mucho respeto a mi trabajo, porque yo respeto a mi trabajo y respeto mucho al público. Yo podía haber hecho muchas cosas, me ofrecieron muchos programas, me ofrecieron salir del área que estaba haciendo y nunca lo hice por respeto al público y por respeto a mí misma, porque al final del día yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, que hace entretenimiento que lo va a hacer mucho mejor que yo. Hay personas que se dedican al mundo de la moda que lo van a hacer mucho mejor que yo. Hay gente que hace telenovelas y lo hace mucho mejor que yo. Yo sé hacer mi trabajo y tengo ganas de seguir haciéndolo mejor. ¿Te impulsa la adrenalina? Mucho, absolutamente. Y sobre todo cuando uno está en estos momentos, quieres más. O sea, quieres llegar a saber más, quieres llegar a ser la primera en poder mostrar esas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en Irak, la primera vez que yo fui a Afganistán o a Irak, yo recuerdo que eran las cámaras Betacam SP grandotas con los cinturones de luces y el trípode y el tubo del trípode. Y a mí me entrenaron en Antena 3 Televisión para ser ENG, que en aquel momento era un grupo, no un grupo, era un par de periodistas, que al mismo tiempo eras periodista, pero podías manejar la cámara y podías llegar a editar tú solo y podías al mismo tiempo mandar por repetidor en aquel momento. Era una forma de asegurar que dos personas pudieran hacer el trabajo de un equipo. Y así empezamos a trabajar cuando se fundó Antena 3 Televisión, éramos grupos de ENGs, que se nos llamaba, ¿no? Que éramos los dos periodistas polivalentes para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, tú vas en Irak, la primera vez a ti te ponen te dicen, puede pasar una sola persona. Tú sabes que tienes garantizado lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú inmediatamente te pones delante de tu trípode, calculas más o menos, te haces tu balance de blanco
te pones a grabar y una vez que tienes las imágenes te grabas el audio en el coche, como me ha pasado muchas veces, grabar el audio en el coche y mandarlo en el momento que puedes. La adrenalina te impulsa a querer hacer eso rápido, a querer hacer eso mejor, a meterte a veces en sitios que dices, yo no sé si yo lo hubiera pensado realmente si yo estaría aquí, pero lo haces. ¿Hay alguna pregunta que hubieras querido hacerle a alguien que no hiciste por miedo a la respuesta? No, pero ha habido mucha gente que me hubiera encantado poder entrevistar. ¿Cómo quién? Castro, por ejemplo, Fidel Castro, es una de las grandes entrevistas que yo siempre quise tener a mi alcance, aunque creo, me imagino, y al señor Maduro también, aunque creo que si yo hubiera hecho esas preguntas estaría presa en estos momentos o muerta. ¿Qué preguntas les hubieras hecho? ¿Cómo es posible que un individuo se sienta con la capacidad de un dios para someter a un pueblo durante 65 años? ¿Quién le ha dado a él la autoridad para poder someter, quitar la libertad a un pueblo? Cuando haces ese tipo de preguntas, que son preguntas directas, fuertes, ¿qué te responden? Hay cínicos que te responden con una sonrisa y evaden la pregunta, y hay otros que se sorprenden y hay otros que te tiran un micrófono, como me pasó hace muchísimos años con el señor Samper, que nos exigía las preguntas por anticipado, y eso además fue en plena cobertura en CBS Telenoticias, que se nos veía en toda América Latina, en todo Estados Unidos y en todo territorio español. Nos habían dicho que teníamos tiempo para hacerle tantas preguntas, y yo odio cuando te dicen que tienes tiempo para hacer tantas preguntas. Y sobre todo que tienes que pasar las preguntas por anticipado. No me gusta, me parece muy poco leal, me parece muy poco honesto al público, porque tú ya le estás preparando para que él se prepare una respuesta. No es ético. Y yo dije, espérate un segundo, este señor analizando los monosilábicos, de los que contesta sí, no, déjame ir. Yo sé que esta pregunta que le voy a hacer no va a tener más remedio que contestarme sí o no, y ahí me va a dar tiempo en vivo y en directo y con un satélite abierto a encajarle la que yo quiero. Y en aquel momento se le estaba alabando porque había sido la detención de los hermanos Rodríguez Orejuela, y entonces eso era como un bombo y un platillo. Terminamos de alabarle al Señor en su gloria y todo lo demás, y efectivamente yo tenía cerca de 2 minutos, 1 minuto y pico para encajarle la pregunta a la estocada final, y aproveché y le hice la estocada final. Le dije, señor Samper, yo le agradezco mucho la entrevista, pero antes de retirarnos también le quiero hacer una pregunta que está en el aire de todo el mundo. ¿Qué opina usted de las personas que dicen que usted ha financiado su campaña política con dinero procedente del narcotráfico, y concretamente las personas que usted está mandando detener? Y ese hombre me tiró el micrófono, se levantó y se fue. ¿Qué conseguí con eso? Que la gente sacara su propia conclusión. Dicen que una acción dice más que el mil que calla palabras. otorga. Marian de la Fuente, tú y yo podríamos hablar muchas horas. Ay, yo creo, no sé. Pero yo quiero invitarte también al programa en algún momento, porque ahora yo quiero conseguir también que tú me cuentes todas las cosas que te han hecho ser Coco, que yo no te conocía, y de repente de un año para acá, 1 año y pico para acá, Coco, y te he seguido, y la verdad me pareces de verdad, no por intercambio de flores, una persona extremadamente inteligente. Gracias. No te conozco en lo personal, pero te voy a conocer más. Muchísimas gracias. Gracias por estar en Cómo Curar. Gracias por ser tan honesta y por ser tan valiente. Me inspiras porque yo me considero una mujer muy valiente, y estar enfrente de una luchadora es todo un honor. Te agradezco muchísimo tus palabras, y lo único que te puedo decir es que estamos en un momento donde la prensa se la ha vapuleado muchísimo con mucha razón, con cierta razón. Y yo creo que la prensa tiene que aprender o volver a recordar cuando éramos valientes, cuando decíamos las cosas no por dejarnos llevar por lo que dice la mayoría, por el miedo a que nos critique la mayoría, sino porque tenemos la necesidad moral de poner las cosas sobre la mesa. Yo no puedo definirle a la gente cuál es su verdad, pero sí tengo la necesidad de poner todos esos instrumentos sobre la mesa, de los que no se hablan, de los que resultan molestos, de los que la gente dice, pero ¿cómo habla de ese individuo, habla de ese otro individuo? ¿Sabes por qué? Porque al final del día yo no conformo la verdad de ese señor que nos está viendo. Autora del Gigante con pies de barro, en reflejo de, me imagino, la imagen de Babilonia, tan grande que tenía pies de barro mezclados con otro metal, y que así hoy en día está el mundo yendo como es. Gracias. Así es, muchísimas gracias a ti, ¿eh? Un placer. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo
al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.